hermanos. Así que vamos a inmediatamente a entrar en el mensaje de la palabra. Yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Es el texto que vamos a tomar en esta mañana. Con este texto traemos el mensaje para toda la iglesia. Hechos 1:9, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oramos. Eterno Dios, Padre Santo, gracias. Gracias, Señor mi Dios, por estas palabras que son fieles y verdaderas, palabras de promesa del retorno inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu palabra es fiel, tu palabra permanece para siempre. Todo puede desaparecer menos la palabra que tú has hablado. En ellas tenemos fe, tenemos confianza. En ella nos basamos para nosotros edificar nuestra vida espiritual sobre esta roca hermosa de tu palabra, donde no habrá viento que pueda destruir nuestra vida espiritual, porque la hemos cimentado bajo tu verdad, bajo tu proclamación. Padre eterno, bendice a la iglesia en esta mañana y ayúdame por medio de tu Santo Espíritu a comunicar estas verdades para edificación de tu pueblo. A ti la gloria, a ti la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, amados hermanos, ya usted ha visto el título del mensaje: así como se fue, volverá. Hermoso, así como se fue, volverá. Yo recuerdo que una vez el Señor me dijo a mí, una vez que yo quería establecerme en Estados Unidos, y el Señor me habló literalmente, me dijo a mí: así como tú vas, así vas a regresar. No va a prosperar, no va a tener bendición para allá. Me lo dijo el Señor, pero uno tratando siempre de buscar y de ver y abrir paso, resultó tal como el Señor me lo había dicho. Así como yo me fui, económicamente hablando, con la precariedad económica que tenía en ese momento, así mismo retorné 6 meses después. Igualito, tal y como el Señor me lo había dicho. Te va a ir con una mano adelante y viene con otra detrás. Solamente eso. Así mismo regresé. No hubo crecimiento, no hubo nada, no hubo bendición, no hubo prosperidad. Porque donde el Señor te quiere bendecir, ahí es que el Señor te quiere tener. Amén. No son los grandes países del mundo, que a veces la gente ve eso como un norte a seguir para ser bendecido. Es donde Dios te quiere tener, que tú vas a ser bendecido. Y Dios me trajo sin nada, igualito como yo salí, y ya me ha bendecido mi vida, en todos los sentidos de la palabra. Me dio una excelente esposa, familia. Todo eso yo no lo tenía. Entonces el Señor tenía sus planes y propósitos de este lado, no de aquel lado. Pero a veces uno quiere hacer la forma como uno lo quiere hacer y no como Dios lo decide. Pero ese es un caso muy diferente al tema que nosotros tenemos en el día de hoy, ¿verdad? Porque este tema trata de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un gran acontecimiento tan real, amados hermanos, como el hecho de que nosotros estamos ahora mismo aquí juntos en la iglesia. Eso es un hecho real. Usted tiene que darlo por seguro,
Por cierto, esto no es una especulación, esto no es una fascinación, esto no fue un decir de los apóstoles, esto no fue un decir que salió de un momento, no, esto es algo real, cierto y efectivo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, muchos han tratado de desmeritar, de burlarse de este acontecimiento tan real y tan cierto. Muchos han tratado de desacreditar la segunda venida de Jesús, porque dicen, pero yo tengo tanto tiempo escuchando que Cristo viene y aún no ha llegado. Pero a ellos se les ha olvidado lo que la Biblia dice, que para el Señor un día, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. O sea que si calculamos desde el tiempo que Jesús ascendió de este episodio que leímos en la palabra, ya hace 1990 años, casi 2000 años. Si contamos que Jesús tenía 33 años cuando asciende al cielo, que fue la edad que murió, y usted resta 2023 menos 33, le va a dar 1990 años. O sea, prácticamente 2 días es lo que tenemos, que Cristo fue al cielo, según el conteo de Dios, porque 1000 años para Dios es como un día. Entonces, pero en el sentido de nosotros, en el tiempo de nosotros, creemos que es mucho tiempo, que es un tiempo muy prolongado. Y por eso la humanidad pierde la fe. Y esta fue una de las palabras que Jesús dijo en una ocasión, anunciando su retorno. Cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque realmente se dan muchos acontecimientos de personas que están negando las escrituras y están negando estas grandes verdades. Hay muchos burladores. La Biblia registra en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 18, y también en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, versículo 3, habla de burladores que iban a venir en los últimos tiempos. Y estos burladores que profesan ser sabios, pero en realidad son necios, como dice el Salmo 14, versículo 1. Dice en el libro de Judas 1, 18 al 19, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Y con razón, estos burladores no tienen el Espíritu, no tienen el discernimiento espiritual para poder entender la verdad de lo que es la segunda venida de Cristo. No tienen discernimiento para entender verdades espirituales, porque la Biblia habla claramente que para entender las cosas espirituales tenemos que tener una mente espiritual. Debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Las cosas espirituales con una mente carnal jamás se podrán entender. Es imposible entender la Trinidad de Dios con una mente carnal. Tiene que acomodarse lo espiritual a lo espiritual, y estas verdades espirituales se tienen que asimilar por el Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no va a entender estas cosas. Va a estar cerrado, va a estar cegado completamente. Por eso Judas identifica que estos burladores no tienen el Espíritu, no tienen discernimiento espiritual. Y segunda de Pedro 3, versículo 3 en adelante, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Se dan cuenta que hay burladores? Y es necesario que existan estos burladores, porque la Biblia habla que antes del retorno de Jesús tiene que darse un movimiento de apostasía, personas que creían la verdad del evangelio y se van a apartar del camino de la fe. Y en los postreros tiempos va a existir este tipo de personas. Si usted ya lo ha identificado, entonces este es un indicativo
de que Cristo está pronto a venir. Estos burladores creen que esto es poco tiempo. Y saber que Cristo viene nos conviene a nosotros para vivir en una santidad completa. Cuando nosotros entendemos y analizamos que Cristo viene, esto debe motivarnos a nosotros a tener un estilo de vida correcto, porque no sabemos el día ni sabemos la hora. Por eso debemos estar viviendo en santidad. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de vivir una vida justa, una vida piadosa, una vida honesta, una vida íntegra, una vida sincera, una vida que no le hace mal a nadie, que respeta al prójimo. Y el apóstol Pedro sigue diciendo más: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el versículo 9 dice una verdad trascendental: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren qué verdad tan interesante. El Señor no está retardando la promesa, sino que es paciente. Este versículo identifica la paciencia del Señor. El Señor es paciente aún de esos burladores que se están burlando de la segunda venida de Jesucristo. El Señor tiene paciencia hasta con estos burladores, para que ellos procedan al arrepentimiento, para que vengan al conocimiento de la verdad. Es como que el Señor ha abierto un espacio, un paréntesis, para dar oportunidad a que mucha gente no se pierda y venga al conocimiento y venga al camino de la salvación. Así que el Señor no está retardando su retorno. Él es paciente para con la humanidad, para que pueda dar el paso de fe y venir al arrepentimiento. Y el versículo 10 dice de esta carta de Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí habla Pedro claramente de esos burladores y del regreso, del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Yo hago una pregunta: ¿cree usted que aquel que prometió que iba a morir y que iba a resucitar, y así lo hizo y así ocurrió, será mentira que él diga que va a retornar? Jamás. Será cierto también, porque si él anunció que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, y todos sus milagros que nosotros conocemos que él hizo fueron fieles y fueron verdaderos, ¿por qué entonces no se podría dar la segunda venida de Cristo? Así como Él apareció, como dice en Gálatas capítulo 4, que Cristo vino nacido de mujer según la ley, en un tiempo específico ya estaba señalado para aparecer en la humanidad. Así como Él vino como un niño, así mismo va a regresar ya en su segunda venida. Así que todo lo que Él anunció, su muerte, su resurrección, incluso anunció la destrucción del templo de Jerusalén, de todo eso, de todas esas cosas. Dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y en el año 70, después de Cristo, todo eso fue destruido, el templo, las murallas, y la gente buscando oro en las piedras, la desbarataron, la desmenuzaron. Por eso Jesús dijo: no iba a quedar piedra sobre piedra, y así mismo se cumplió tal y como él lo había dicho. El general Tito, hijo del emperador Vespasiano, entró y destruyó todo el templo, y ahí la gente, buscando el oro del templo, no dejó piedra sobre piedra. Todo se cumplió lo que Jesús había anunciado. Todo lo que Jesús prometió lo cumplió. Todo lo que él había anunciado se cumplió. ¿Por qué no habría de cumplirse la segunda venida de Cristo? Quiero que veamos primero que Jesús mismo anunció su retorno. Él mismo lo anunció. En Juan 14,
1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Y me gusta esa palabra. Si no fuera así, ¿para qué yo se lo voy a decir? Oigan la expresión de Jesús. Si no fuera así, no se lo estuviera diciendo. Jesús está asegurando que lo que él está diciendo es ciertísimamente cierto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí hay una promesa de retorno de Jesús, de llevar a los discípulos al mismo lugar donde él iba a estar. O sea que hay un regreso, hay un retorno anunciado por Jesús. Desde antes de él morir ya había anunciado que iba a retornar. En Lucas 18, versículo 8, Jesús dijo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando del retorno. Mateo 24, 24, Jesús dijo: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Él mismo anunció. Y aún después de resucitado en el cielo, se habla del retorno de Cristo. Apocalipsis 22, 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y dice Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que el Señor mismo ha prometido regresar. Él mismo, con sus propias palabras, ha prometido regresar. Así que no nos dejemos engañar, amados hermanos, de muchas personas que están diciendo, esos burladores mayormente tienden a decir que ya Cristo una vez vino a su corazón, ya Él está en su corazón, que Él no tiene que volver de nuevo. Porque están haciendo una mala aplicación. Porque cuando el cristiano cree en Cristo, que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, Él viene a morar en forma de Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Él mora en nosotros, Él vive en nosotros de esa manera. Pero cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de una venida física que todo ojo le verá. No estamos hablando de una presencia de Él dentro de nosotros. Estamos hablando de una presencia donde podemos verle, donde vamos a poder andar con Él. Esa es la segunda venida. Y muchos han hecho una mala interpretación, lo que se le llama una eisegesis, no una exégesis. Porque son dos cosas diferentes. Una exégesis es cuando usted extrae de la Biblia el contenido para dar la interpretación correcta. Ahora, la eisegesis, que no es con X, sino con S, parece una palabra cibaeña. Eisegesis es usted traer de afuera y meterle a la Biblia. Y eso es lo que ha hecho mucha gente, traer de afuera a introducirle a la Biblia. Y eso es incorrecto. Por eso es que hay muchos neófitos opinando que no saben de lo que es el retorno de Cristo, y por eso se burlan, porque usan la mente racional, la mente racional, pero no tienen el espíritu para poder entender esas cosas. Así que no nos dejemos confundir de esas personas que dicen: no, ya Cristo vino, Él no va a venir, ya Él está en tu corazón, ya Él vive en ti. Claro, Él vive en ti, pero estamos hablando de un acontecimiento que será físico, que se llama parusía. La palabra griega es parusía, que significa manifestación física. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, la palabra correcta es parusía, que es la palabra griega para ver a alguien manifestado físicamente. Jesús aseguró que Él venía, pero también sus seguidores atestiguan que Él volverá. En Hebreos 10, 24 y 25, el autor dice: preocupémonos
los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ese día que se acerca es el retorno de Cristo. Pero también dice la palabra en primera de Juan 2:28, y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Eso lo dijo el apóstol Juan. O sea que hay testimonio del mismo Jesús, pero hay testimonio de sus seguidores de que Él retorna. En Tito 2:11 al 13 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa palabra manifestación es la segunda venida de Cristo. Esa palabra manifestación es parusía, que es la manifestación física de Cristo cuando venga en aquel día. Pero también en el libro de Judas, en la carta de Judas 1:14, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Aquí Judas está citando un libro de Enoc que nosotros no lo tenemos, no lo usamos porque está fuera del canon bíblico, pero se usaba como referencia en aquellos tiempos donde Enoc relata la segunda venida de Cristo viniendo desde el cielo con la iglesia. Interesante esa manifestación de Cristo regresando con la iglesia, porque hay un acontecimiento previo que se va a dar antes de Jesús manifestarse físicamente, que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, que quisiera hacer un preámbulo precisamente acerca del rapto. Porque muchos están tratando, muchas escuelas teológicas en el día de hoy están tratando también de desacreditar el arrebatamiento, de decir que eso no va a ocurrir, que ya nosotros estamos inmersos en la gran tribulación que ya comenzó desde hace tiempo y que ya Israel comenzó la gran tribulación, y muchos están tratando de negar este acontecimiento que es una verdad central que nosotros hemos creído porque la palabra lo enseña, la palabra lo dice, y lo que la palabra enseña nosotros no podemos irnos por otro lado. De hecho, para desacreditar el arrebatamiento le llaman el rapto secreto, como que es algo en secreto que va a ocurrir, pero quizás sea por el pasaje de Tesalonicenses que dice en la Biblia, primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí dice recibir al Señor en el aire, y ahí es que viene el tema del rapto secreto, porque como el Señor se queda en el aire y no baja a la tierra en ese acontecimiento, muchos le llaman que Cristo se queda en secreto y no baja a la tierra
para levantar a la iglesia. Pero eso es lo que dice la palabra, que nosotros recibiremos al Señor en el aire cuando ocurra el arrebatamiento. Será en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta. ¿Cuándo será eso? No sabemos. El Señor tiene todo eso en su dimensión, en su potestad, en su voluntad, en sus tiempos y sazones está este acontecimiento cuando vaya a ocurrir. Puede ser en cualquier momento, no sabemos, pero por eso debemos estar preparados para podernos irnos con el Señor. Y la Biblia habla de raptos que ocurrieron. Esto no es secreto, esto no es algo que es un código secreto que existe, porque si nos vamos al Antiguo Testamento vamos a encontrar episodios de personas que fueron raptadas. Uno de ellos fue Enoc, todos los conocemos, capítulo 5 de Génesis. Dice que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Dios, y dice en el libro de Hebreo que Dios lo traspuso, lo trasladó, se lo llevó a otro lugar. O sea que Enoc fue raptado, fue llevado a la presencia de Dios sin ver muerte. Pero también otro acontecimiento en Elías, fue el de Elías, segundo de Reyes 2:3. Recordemos que Elías también fue arrebatado en un carro de fuego, fue raptado, fue arrebatado hasta el cielo. Así que hay episodios que nos comprueban a nosotros que estos acontecimientos son fieles y verdaderos. El que no lo quiere entender es porque está cerrado, lamentablemente, a una gran verdad. Y en el Nuevo Testamento la Biblia registra 7 arrebatamientos, 7 tipos de arrebatamientos. Estos incluyen la ascensión de Jesús, que fue un rapto. Cuando Jesús es levantado, es raptado, es arrebatado hasta el cielo. Este es un rapto. También encontramos el de Felipe, cuando estaba en Samaria predicando y vino el Espíritu Santo y lo trasladó a otra región llamada Azoto, lo arrebató y lo llevó a otra ciudad. Ese fue un rapto de traslado de un lugar a otro. Pero también encontramos el caso de Pablo, cuando Pablo dice que él no sabe si fue en el cuerpo o fue en el espíritu. Él fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, estamos viendo acontecimientos que la Biblia menciona. El mismo caso de Juan, que escribe en la Revelación, Apocalipsis, capítulo 4 de Juan. Una voz le dijo, sube acá. Juan fue raptado al instante. Ya Juan no estaba en la tierra, sino que estaba en el cielo, donde se le presentaron todas estas visiones y todos estos acontecimientos. La Biblia registra en Apocalipsis 11, versículo 12, la resurrección y rapto de los 2 testigos. O sea que la Biblia es clara y precisa, y el rapto de los creyentes que ya hemos tomado de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18. Así que la Biblia es enfática en registrar estos acontecimientos que van a ocurrir. ¿Qué ha pasado con esta humanidad? ¿Por qué se está negando? Ya nosotros vimos en la introducción que son burladores, que quieren desacreditar el Evangelio de Cristo. Pero lo penoso de todo esto, amados hermanos, es que se han levantado escuelas teológicas en estos tiempos, tratando de negar estos acontecimientos. Y cuando nosotros vemos el texto que nosotros hemos tomado en el día de hoy, Hechos 1, 9 al 11, nos habla a nosotros de la segunda venida de Cristo, de cómo Él se fue, así volverá. Pero antes de entrar en esa parte, quiero referirme a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 52, en relación a este tema del rapto. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos
transformados. Así que el apóstol Pablo registra también en la carta a los Corintios, si usted se lee ese capítulo 15 de Corintios, Pablo habla de que hay cuerpo animal, que hay cuerpo espiritual, que hay un cuerpo humano y que hay un cuerpo espiritual, que hay una gloria del cuerpo humano y hay una gloria del cuerpo espiritual. Es interesante leerse ese capítulo para poder entender esta verdad con la cual concluye el apóstol Pablo en relación al arrebatamiento de la iglesia, al levantamiento de los cristianos. Y Pablo dice, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos. Va a llegar un momento en la historia de la humanidad que los que estén vivos, quiera Dios que sea ahora, que los que estemos vivos seamos transformados. Yo anhelo, yo quisiera no ir a meterme en una cajita ahí tan caliente, calurosa, y que el Señor me levante, nos lleve a todos, y así evitamos ese proceso, señores. Porque ese proceso, uno se imagina eso y uno dice, eso es claustrofóbico, estar metido en esa cajita ahí, con ese calor terrible. Quisiéramos todos ser levantados, ¿verdad? Y quisiéramos estar en ese tiempo. Pablo esperaba ese tiempo. Pablo pensaba que... Pablo dice, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Pablo esperaba porque él pensaba que era en ese tiempo que iba a ocurrir. Y nosotros debemos creerlo así siempre. Debemos creerlo de esa manera. Hoy debemos esperar a Cristo. Hoy debemos esperar el arrebatamiento de la iglesia. No es mañana, es hoy que tenemos que esperarlo. Y en esta generación debemos esperar eso que ocurra. No en la siguiente, es nosotros que nos vamos en el arrebatamiento. Crea eso. Aunque usted muera y no ocurra, pero créalo siempre. Viva pendiente de eso. A mí me maravilla la vida de G.J. Ávila. Que ese hombre siempre estaba, Cristo viene. El ministerio se llama Cristo viene. Y el hombre, Cristo viene y Cristo viene. Y hablando del rapto. Y murió. Pero dejó un legado. Y creyó esa verdad. Y por eso no ha sido avergonzado. G.J. Ávila hoy en día es uno de los grandes hombres de la historia cristiana. Un hombre que abrió paso al evangelio, que hizo una cadena internacional de televisión con un ministerio poderoso de milagros, de señales. Dios le acompañó en todo momento, no lo avergonzó, pero él esperaba todo eso. Y así mismo yo lo espero también. Usted tiene que tener esa esperanza, como le llama Pablo a Tito, la esperanza bienaventurada, se le llama a esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo será eso? El Señor sabrá cómo lo va a hacer. Así como ocurrió la resurrección de Cristo, un cuerpo inerte de carne y hueso, resucitó en un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. Así mismo va a ser el cambio de cuerpo que nosotros vamos a tener. Un cuerpo capaz de atravesar las paredes, capaz de entrar en un salón a puerta cerrada y aparecérsele en el medio, como hizo Jesús a los discípulos cuando ellos estaban encerrados, temerosos, y Jesús le dijo, paz a ustedes, y se le apareció allí. ¿Por dónde entró? El cuerpo glorificado. Un cuerpo ya que no tiene limitación, que no le duelen los huesos, que no le da influenza, que no le da dengue. Un cuerpo que no le da sinusitis, un cuerpo que no le da ninguna enfermedad. Señores, ese es el cuerpo que nosotros vamos a tener una vez que seamos transformados o seamos resucitados cuando ocurra ese acontecimiento. Pero lo importante es que nosotros debemos estar en el arca, como decía Chichi, tenemos que estar metidos ahí en ese camino. Porque si nos salimos de ahí no nos van a encontrar junto al pueblo que el Señor piensa levantar en estos tiempos. Y yo sé que son estos tiempos ya que nosotros estamos viviendo, que el Señor tiene algo preparado. Se están dando una serie de acontecimientos, amados hermanos, con estas guerras. No sé si usted está siguiendo las noticias, porque esto es velar. La Biblia dice que debemos velar y orar. Cuando usted vela, usted está viendo las noticias, los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Velar no solamente venir a una vigilia y durar un tiempo, es estar vigilante de lo que está ocurriendo en el mundo. Ustedes no se han dado cuenta
que el presidente de Rusia ya visitó al presidente de China, mientras Israel está la guerra de Israel contra los palestinos. Ya se están armando, y el de Corea, se está armando algo a nivel mundial. Entonces debemos estar vigilantes, porque todo esto son termómetros para nosotros saber los tiempos cruciales en los cuales nosotros estamos viviendo. No podemos estar ajenos a esto. Por eso debemos estar orando como iglesia, orando en todo tiempo y velando para que no nos tome de sorpresa nada a nosotros. Dice el texto bíblico: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Aquí hay algo maravilloso, y es que fue a la vista de todos. El rapto de Jesús no fue secreto. El arrebatamiento de Jesús al cielo no fue secreto. No fue que Jesús se fue a una montaña como Moisés, que no sabemos qué pasó con el cuerpo. Moisés murió en el monte Nebo y no se sabe qué ocurrió con el cuerpo de Moisés. Solamente leemos en una parte que Satanás disputaba el cuerpo de Moisés. Algunos creen que Moisés pudo haber sido resucitado por Dios, porque luego apareció en un pasaje. ¿Recuerdan ese pasaje en el Nuevo Testamento? Que aparece Moisés, Elías. Entonces, ¿cómo aparece Moisés si está muerto? Muchos creen que él fue resucitado luego de haber muerto allí, y por eso el cuerpo no apareció. Eso es lo que se cree, porque aparece luego Moisés junto a Elías y junto a Jesús. Pero en el caso de Jesús, todo el mundo vio cómo él fue llevado. Porque así como él se fue, que todo el mundo le vio, así él va a retornar, todo el mundo le va a ver. Esto no es secreto. Esto es algo que Dios ha revelado. Dios no tiene nada escondido en este caso. Dice, viéndolo ellos, fue alzado, fue levantado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús allí, luego de dar instrucciones a la iglesia, entonces asciende, va a su lugar, a su gloria, va a tomar su puesto de preeminencia en el cielo que siempre había tenido. Porque nosotros debemos entender que toda esta creación, todo este universo, todo este mundo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Usted lee Colosenses, se va a dar cuenta que Cristo es la mano creadora del universo. La Biblia lo dice claramente, que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Cristo es la irradiación de la gloria de Dios, es la imagen visible del Dios invisible, y por Él fueron hechos todos este mundo completo por medio de Cristo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, lo que da a entender que allí habían dos testigos, dos ángeles que estaban dando testimonio del acontecimiento que allí estaba ocurriendo. Estaban testificando y estaban allí para hablar con la humanidad, con los discípulos que estaban reunidos en ese lugar. Así que ellos fueron testigos de lo que estaba ocurriendo. Y el versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma forma visible que lo vieron a Jesús irse al cielo, de esa misma forma visible Jesús habrá de retornar desde el cielo, porque esta es la señal del verdadero retorno de Cristo. Hay muchos falsos cristos que han aparecido ahora en la tierra, pero hay un Cristo falso que nació en Puerto Rico. ¿Cómo va a ser ese Cristo? Y ya él murió también, ¿verdad? La señal es que el Cristo viene desde el cielo, viene desde arriba. Así como Él se fue, así Él va a volver. O sea, Él no va a aparecer aquí en la tierra sin que lo vean bajar del cielo, porque todo el mundo lo vio subir al cielo.
y hay que verlo bajar del cielo para saber que ese es el verdadero Cristo que viene a la tierra. Mientras tanto, no se deje engañar de nadie que aparezca diciendo que es Cristo, que apareció en un país, que apareció en la India, que apareció en tal país. Eso no es verdad. Esa no es la forma. La Biblia registra cómo es la forma. Como Él se fue, así mismo Él va a volver. No puede venir de otra forma porque ya la Biblia registra que es como Él se fue que Él va a retornar. A la vista de todos, todo mundo viéndole a Él. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes. ¿Cómo Él se fue? En una nube. Y oigan cómo Él retorna. Oigan cómo Él retorna. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y no lo vieron ellos cuando se fue. Claro, lo vieron. Y también cuando Él regrese, todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Oiga, ¿cómo va a ser el retorno de Cristo? Es algo ciertísimo, algo fidedigno, algo real que debe motivarnos a nosotros como iglesia a seguir creyendo esta gran verdad. Y me he motivado a traer este tema precisamente para inculcar en nuestros corazones ese anhelo y ese deseo ferviente de nosotros amar la venida de Cristo, amar el retorno de Cristo, porque es una necesidad en el día de hoy que alimentemos este postulado de fe, porque como decía el hermano Chichi, muchos se están apartando, muchos dejan hasta de congregarse, no tienen una motivación. Y el autor de Hebreos dice no dejar de congregarnos sabiendo que aquel día se acerca. Si tú sabes que Cristo está a la puerta, es el momento crucial de tú congregarte más. Es el momento de tú estar más a tiempo en la presencia de Dios. Es el momento de tú invertir todo tu esfuerzo para estar buscando la dirección y la presencia de Dios, sabiendo que ya pronto Cristo está a la puerta. Es el momento de nosotros motivarnos como iglesia. Entonces vemos una iglesia a nivel mundial desmotivada en el día de hoy. Hay mucha desmotivación. No sé si son las redes sociales que están desmotivando a la gente, porque yo sé que las redes sociales quitan mucho tiempo, que las personas pueden invertir en la oración y lo pasan chateando, buscando información y pierden conexión en ese sentido para poder tener una intimidad correcta con Dios. Pero este es el tiempo, amados hermanos, de nosotros como iglesia buscar más la presencia de Dios. Este es el tiempo de nosotros conectarnos más con Dios. Este es el tiempo de nosotros asistir más, no perdernos ningún servicio de la iglesia, estar en todas las cosas, en los programas de la iglesia, para nosotros estar conectados todo el tiempo con el Señor. Miren lo que dice Mateo 24, 29 al 30, ya casi estamos concluyendo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, porque va a venir una tribulación luego del arrebatamiento, y luego de la tribulación es que viene el retorno de Cristo. Y dice que luego de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Se dan cuenta que la señal es en el cielo. El Cristo verdadero es en el cielo que tiene que aparecer para usted creer que ese es el verdadero Mesías que viene a la tierra en su segunda venida. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vienen las nubes. ¿Qué ocultó al Señor cuando Él se iba? Dice que las nubes lo ocultaron cuando Él iba ascendiendo. Aquel día cuando Él estaba en el monte ya despidiéndose de los discípulos. Fue alzado a la vista de todos y vino una nube y lo escondió, dice la palabra. Y el registro bíblico del retorno de Cristo es que Él viene con las nubes. La misma nube de gloria, la gloria de Jehová, la chequina de Jehová que lo envolvió para llevarlo al cielo. En esa misma chequina de gloria, en esa nube de gloria, el Cristo retorna, baja de nuevo
a la tierra en su segunda venida. ¿Cuándo será este acontecimiento? No sabemos el día ni sabemos la hora. No sabemos, no tenemos, no podemos hacer como hizo Guillermo Miller, un adventista que había puesto fecha del retorno de Jesús, que a propósito en el día de ayer se cumplió un aniversario más de ese gran fracaso, así se le llamó el gran fiasco, ¿verdad?, de Guillermo Miller, que había anunciado una fecha de que Cristo iba a retornar. Y todo el mundo se vistió de blanco y estaban esperando a Cristo. Resultado, no vino, porque nadie sabe el día ni la hora. Entonces no se puede nadie dejar engañar de que Cristo viene en tal fecha. Incluso Jesús, cuando estaba aquí, fue que dijo que solamente el Padre sabía eso. Pero yo sé que ya Jesús lo sabe porque Él está en el Padre. Porque Él lo dijo como hombre en ese momento, no como Dios. Así que ya ese evento, amados hermanos, está pronto a ocurrir. Debemos tener una mayor convivencia como hermanos, sabiendo que Cristo está a la puerta, sabiendo de su pronto retorno. No nos podemos nosotros distraer de los afanes de esta tierra. Hay muchos afanes, muchas distracciones que se están presentando en el día de hoy, y esas distracciones es lo que han traído esa tibieza en muchas personas, porque están tan distraídos, las cosas del mundo le están jalando más hacia allá, que por eso se están poniendo tibios. Y el Señor no quiere ese estado, el Señor quiere que estemos calientes en todo momento, participando en su reino, participando en su obra. Amados hermanos, la unción nos enseña todas las cosas. Primera de Juan 2:27 dice: la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él tal y como Él les ha enseñado. Esa es la verdadera unción, la que enseña todas las cosas. Y esa unción nos dice el apóstol Juan que permanezcamos en esa unción que nos ha anunciado todas las cosas en torno a Jesús. Por eso hemos entendido esta gran verdad del retorno inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos estar conectados a esa gran verdad. No nos podemos separar de esa verdad espiritual. Como iglesia, esta es una característica especial, la cual nosotros creemos, porque creemos que Cristo murió, creemos que Cristo resucitó, pero también debemos creer que Cristo ha de retornar a la tierra para establecer su reino milenial. Porque aquí tiene que venir un gobierno justo que gobierne la tierra. Por eso Jesucristo, cuando lo querían hacer rey en aquel tiempo, él dijo: todavía este no es el tiempo. Mi reino no es de este siglo, no es ahora. No es de este mundo, no es ahora. Porque iba a llegar un momento para Cristo reinar. Y Cristo va a dar cátedra de lo que es un gobierno, cómo se debe hacer. Un gobierno de justicia, un gobierno de honestidad, que no lo hay en la tierra ni lo va a haber en la tierra por más bueno que sea el presidente. Pero Cristo sí va a dar ejemplo de lo que es el gobierno correcto, el gobierno justo, como se debe gobernar. El gobierno que Adán no pudo tener, que Adán perdió, porque a Adán se le dio toda la autoridad. Y como Adán era el gobernante del mundo, que tenía que ejercer dominio y autoridad bajo la dirección de Dios, Adán perdió esa dirección. Entonces Cristo, como segundo Adán, tiene que reinar en la tierra. Porque si aquel no pudo gobernar, tiene que haber uno que gobierne, que Dios señale. Cristo, como segundo Adán, va a sojuzgar la tierra, va a gobernar la tierra. Porque Adán no pudo, Adán se dejó engañar del enemigo, pero Cristo venció a Satanás. Por eso Cristo tiene calidad para reinar, porque toda autoridad se le ha dado a Él en el cielo, en la tierra y en todo lugar.
Por eso ese reino milenario de Cristo va a ocurrir, porque si no quedaría inconclusa la historia. Quedaría inconclusa. ¿A qué vino el segundo Adán? A salvar todo lo que se había perdido. Entonces el primer Adán no pudo, el segundo Adán tiene que hacerlo. Ya él triunfó. Solamente está esperando el momento para venir a establecer su reino milenial en la tierra, que será cierto, ciertísimo. Todo esto porque si no ocurre así, entonces quedaría la historia bíblica inconclusa. Y en Dios no hay nada inconcluso. Dios es completo, es perfecto y todo funciona a la perfección en Dios. Así que, amados hermanos, Cristo habrá de retornar a la tierra. De la misma forma que Él se fue, volverá. Es una gran verdad que nos debe inspirar a esperarle en santidad, haciendo lo correcto y viviendo en justicia. Los acontecimientos que se dan en el mundo de hoy hacen gemir la tierra, la cual clama con dolores de parto por la manifestación de los santos que vengan a gobernar sobre ella. Eso está por ocurrir pronto, luego del rapto y de la gran tribulación, como registra el libro de Zacarías 14:4, que dice: ese día el Señor apoyará sus pies sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, hacia el lado oriental. Cristo habrá de volver, amados hermanos, así como Él se fue. Todo el mundo le vio, así Él habrá de retornar, todo ojo le verá. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Padre eterno, Dios amado, gracias Señor, gracias por este tiempo hermoso que nos permite hablar de tu retorno inminente. Amamos tu venida, Señor, queremos que tú vengas a poner orden en esta tierra que es un caos, a enseñar cómo se debe hacer un buen gobierno a esta humanidad. Oh Dios amado, somos tu iglesia, por eso nos reunimos con esta esperanza bienaventurada, sabiendo que un día tú habrás de retornar. Nosotros amamos ese retorno tuyo. Ayúdanos a estar preparados cada día, porque cada día debemos estar preparados como aquellas vírgenes que estaban preparadas, que no seamos como aquellas insensatas que perdieron el aceite y no hicieron nada por tenerlo, por tener ese depósito, que ese depósito en nosotros de tu Espíritu no se diluya, oh Dios, que cada día alimentemos esa relación espiritual con tu Santo Espíritu, que estemos llenos del Espíritu Santo en todo momento, para que ese aceite continúe fluyendo en nosotros todos los días, para esperarte aquel día que tú regreses. Oh Padre eterno, bendice a la iglesia. Y si aquí hay alguna persona